Episodio número 44. La ola silenciosa, enfrentando la depresión en los adolescentes y los jóvenes. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Llévame Contigo y Vuela, un espacio donde exploramos temas que nos afectan a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerquita aquí, en lo más profundo del corazón, especialmente a los padres, a las madres de familia, a los educadores y a la sociedad en general. La depresión en adolescentes y jóvenes. La depresión es una enfermedad real que está afectando a millones de personas alrededor del mundo. Y los adolescentes y los jóvenes no son una excepción. De hecho, se estima que 1 de cada 5 adolescentes experimentará depresión en algún momento de su vida. Hoy, en Llévame Contigo y Vuela, me complace presentarles a nuestro gran invitado especial, el doctor Raúl Martín Cabañas. A continuación, para que vean por qué estamos de lujo en Llévame Contigo y Vuela, de Sonora para el mundo, voy a compartir para cada uno de ustedes que el día de hoy nos está escuchando. No sé en qué lugar te encuentres en este momento. Tal vez te estás tomando una taza de café, un té, un refresquito para el calor. Estarás en la oficina, en la cocina, no lo sé. Pero de antemano queremos darte las gracias. Te quiero compartir que nuestro invitado tiene una amplia experiencia de formación profesional. Pero una característica que mayormente lo distingue es su alta calidad humana. Es un ser humano extraordinario. Y además es todo un máster en el tema que hoy nos convoca a todos. El doctor Cabañas es médico especialista en anestesiología. Tiene posgrado en algología, en clínica del dolor y paliativos. Diplomado y máster en tanatología, pionero en la atención tanatológica clínica en el estado de Sonora. Ha sido también en varias universidades del estado de Sonora un catedrático muy prestigioso, impulsor y fundador de los primeros grupos de apoyo para personas en duelo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y también en Puerto Peñasco. Alumno y coautor de la doctora Nancy O'Connor, autor de libros de la Guía Emergente de Apoyo para Personas en Duelo, traducido al inglés, Más allá del horizonte, cuando un hijo muere. Coautor con Nancy O'Connor de Calidad de Vida y Calidad de Muerte. Prologuista de la 3ª edición de Déjalos ir con amor, cuya escritora es Nancy O'Connor. El doctor Cabañas ha sido un gran organizador e impulsor del primer Congreso de Tanatología y Paliativos, así como también de la maestría en tanatología, diplomados y cursos que se han llevado a nivel local en el estado de Sonora, a nivel nacional en nuestro querido México y también, por si esto fuera muy poquito, a nivel internacional. Bienvenido, doctor Martín Cabañas. Es para mí un gran placer recibirlo en Llévame Contigo y Vuela. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Carlita? Muy buenas tardes, buenos días para donde esté llegando la información. Estoy muy contento. Gracias por la invitación a tu podcast y me siento honrado que hayas fijado para que hablemos un poco sobre este tema desde el punto de vista tanatológico. Al contrario, doctor, quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón que haya aceptado esta invitación. Déjenme decirles que luego, en la primer llamada que le hice al doctor con esa característica que
le distingue como ese gran ser extraordinario que es, con una total humildad me dijo, va, mañana grabamos, así como pan caliente es como estamos el día de hoy realizando este episodio. Pues sin más preámbulos y tratando de aprovechar al máximo la experiencia del doctor Cabañas, vamos a comenzar, amigos, así que siéntense, pónganse muy cómodos, en modo niño, con ganas de seguir aprendiendo y de escuchando con conciencia. Quiero comentarles que los problemas avanzan en términos de depresión entre los adolescentes y los jóvenes. Cada vez más en mi consulta me preocupa más el hecho de que jóvenes, adolescentes asisten a la consulta con un gran problema de depresión. Sus dificultades ahora van más allá de la vida real. Ahora también provocadas por el ciberacoso, por cómo nos vemos en las redes sociales, cómo la gente me ve en las redes sociales. Y esto ha sido un gran objeto también de agresiones con publicaciones ofensivas o humillantes al grado de provocar una profunda tristeza entre los y las adolescentes y jóvenes hasta llegar a la depresión. En México, la depresión en adolescentes y jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública que requiere de una atención urgente. Y hoy, esta tarde, el doctor ampliará más acerca de este tema. Quiero comentarles a todos que en México, por ejemplo, hay alrededor de 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 14 años que padecen la depresión. Estos son datos de la UNAM que los emitió en el 2020. El 64% de los adolescentes y el 71% de jóvenes presentaron síntomas de depresión durante la pandemia, según la encuesta que se realizó en el 2020. Estos estudios realizados por especialistas de la institución detectaron que la ansiedad y también la depresión son los principales padecimientos que se enfrentan en esta etapa de la vida. En nuestro estado, en Sonora, según la encuesta nacional de epidemiología y salud mental que se realizó en el 2019, hay entre la prevalencia de la depresión en adultos entre 18 a 29 años de edad en Sonora fue del 5.2%. Y según un estudio realizado por la máxima casa de estudio del estado de Sonora, la Universidad de Sonora, en el 2021, el 76%, doctor, de los adolescentes que estudian en escuelas públicas de Hermosillo reportaron síntomas de depresión. Ahora, un dato también para todas las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, en las diferentes ciudades de Estados Unidos, reciban nuestro abrazo. Tenemos también que la depresión en adolescentes y jóvenes representa también un problema de salud pública de gran magnitud. Se estima que entre el 6.1% y el 8.2% de los adolescentes cuyas edades de 12 y 17 años experimentan depresión clínica en un año determinado. Pero un dato también muy importante que habríamos nosotros que considerar, y esto lo va a ampliar el doctor en unos minutos más, es como también dependiendo de la raza de la cual sean estos adolescentes y estos jóvenes también, están más propensos a experimentar la depresión. Ahora bien, en Europa, que también tenemos muchos seguidores que escuchan este podcast de Llévame Contigo y Vuela, esto también es un gran problema de salud, por lo que vemos que es un problema a nivel mundial. Las cifras oficiales nos dicen que alrededor del 3%
y el 5% de los adolescentes que tienen entre 15 y 19 años en Europa experimentan depresión. Esto es un gran problema, repito, a nivel mundial. Doctor Cabañas, para empezar calentando estos motores, quisiera que nos explicara a toda la audiencia qué es la depresión, de dónde viene. Es un problema que realmente los adultos que estamos alrededor de los jóvenes y de los adolescentes podemos pasar desapercibido. Bueno, muchas gracias primeramente por la presentación, muy amable de tu parte. Mira, hablar de la depresión es hablar de la enfermedad de las mil caras, le llaman. La depresión tiene efectivamente diferentes manifestaciones, pero en el tema que nos toca hablar hoy, es muy importante porque agarra desprevenido a ese rango de edades al ser humano. La depresión, que se viene de siglos desde los griegos, se conocía como melancolía. No es hasta 1930 cuando entra ya el término depresión formalmente establecido. Y ha tenido muchos cambios. Ha habido depresión mayor, menor, conjunta, mixta. Ahorita básicamente, basándonos en el DSM-5, que es la Biblia pues de la cuestión psicológica y psiquiátrica, diremos que se le llama trastorno depresivo mayor y o veremos, el trastorno de ansiedad generalizada. Realmente, bueno, me puse a revisar algunas cosas sobre algunos estudios que hicieron y los elaboradores del DSM-5 no llegan a una conclusión total y permanente de la diferenciación. O sea, puede ser llamada de esas dos formas, se presenta en la mayoría. Ahorita hablando del nombre depresión y su significado, ¿no? Tiene que ver la palabra con hundimiento, con aplastamiento de las emociones del individuo, de las ganas de vivir, de su estado anímico, del no querer hacer más o no interesarle la vida. Como estamos hablando de la depresión en jóvenes y jóvenes adolescentes, recordemos que la palabra adolecer significa carecer, ¿no? El adolecere, que es carecer. ¿Y de qué carece? Carece de identidad, carece de su realidad que se está transformando. El joven o la joven preadolescente sufre con los cambios físicos, hormonales y psicológicos que se están dando en su propio cuerpo, ¿no? A raíz de sí misma, de sí mismo, a veces no encuentra el camino propicio para desarrollarse como tal, o hay influencia externa. Se dice que la depresión puede salir o presentarse por problemas endógenos del propio organismo como respuesta a un trastorno emotivo, un trastorno de sustancias cerebrales, etcétera, pero también puede venir por la parte externa. La depresión puede ser por efectos externos hacia el ser humano. Entonces, el ser humano está mucho más voluble cuando todavía no adquiere su criterio de su personalidad. ¿Quién soy y qué hago y qué voy a hacer en la vida? Este lapso es el que se llama juventud, de la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, es muy importante aclarar esto porque todos, invariablemente todos los seres humanos, presentamos esa dualidad en un momento dado. Y no pasa a mayores si están las condiciones de orientación
y de canalización y de valores y etcétera, que van llevando al yo de la persona por un camino adecuado, por lo menos dentro de ciertas cosas que le permitan subsistir y pasar esta etapa para agarrar la madurez psicológica, emocional que caracteriza pues un adulto pleno, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta la depresión? Como causas, no hay nada definido. Vienen desde conceptos hereditarios, congénitos, ¿ya? En donde, pues, lamentablemente las mujeres tienen la peor parte porque se ha visto que parece ser que hay en el cromosoma X hay un gen dominante, y entonces ese cromosoma X hace que la madre lo pase a las madres, a las hijas. Pero también puede pasar a los hijos, ¿eh? También los varones lo pueden tener. Y se dice que una madre que fue depresiva va a tener hijos depresivos, por lo menos con esa labilidad de poder tener ese problema. Entonces, ese es como antecedente de género, ¿no? Muy Y también hereditario, pero no significa que sea el 100%, es una de las postulaciones que se tienen. Y las demás son de conducta externa, son influencias externas en la ubicación del yo de la persona en una edad en la cual se gusta imitar a otros, se quiere asumir la masculinidad, por ejemplo, los muchachos y las muchachas en etapa preadolescente y adolescente inicial. Ellos, como dice aquí el doctor Reyes Subiría, quien fuera el pionero de la tanatología, necesitan aceptar las alteraciones morfológicas y genitales que están sufriendo. Además de llenarse de dudas e inquietudes por su figura, se preocupan exageradamente por lo que los demás piensen sobre él o sobre ella. O sea que estamos en un momento en la juventud o preadolescencia, estamos en un momento álgido, clave, en el cual si el individuo no tiene los pilares y soportes, tanto médicos como asistenciales, psicológicos, iniciando por la familia, pues es fácil que pueda conllevar a otro tipo de actividades. Por ejemplo, es la época en que se agarra el vicio de fumar, de tomar, de probar sustancias, ¿no? Porque no hay la madurez. Y esos son los condicionantes de la etapa. O sea, ese es el momento de la etapa juvenil donde se adolece del criterio. Una vez que pasa esto, entonces queda expuesto el individuo a todo lo que siente que es realizado. Se compara con los demás y esto puede traer frustración y ansiedad. Si no son las expectativas que quiera físicamente, por ejemplo, intelectualmente, eh, la ansiedad empieza a introducirse y esa ansiedad llega a ser un trastorno que se considera como trastorno de ansiedad generalizada que va intrínsecamente muy ligado a la depresión. Entonces, la depresión pues se va a venir como una respuesta del yo de la persona a las condiciones que se presenten en ese momento de la juventud. Por eso es difícil en el joven no reconocer sus condiciones que lo hagan una persona diferente. No, la mayoría de los jóvenes tienen ese concepto en ese tiempo. Y Y ese no cursan. reconocimiento, doctor, perdón, ese no Sí, reconocimiento de mí mismo, de mí misma, definitivamente ante una etapa de transición como la está planteando hace un minuto atrás, representa grandes pérdidas para los adolescentes y los jóvenes.
que la mayoría, ni siquiera muchas veces los adultos, sabemos que hemos experimentado un duelo tras una pérdida, ya sea una pérdida tangible o intangible. Y ante esta poca cultura del duelo que tenemos y ese poco permitirnos sentir ese dolor ante cualquier tipo de pérdidas, los adultos, entonces tampoco enseñamos a la adolescencia y a la juventud a reconocer el dolor tras haber perdido. ¿Cómo podemos nosotros en esta etapa de la adolescencia y de la juventud, cómo puede un joven, un adolescente, reconocer esos síntomas característicos que se presentan en esta etapa en que sin duda alguna hay múltiples pérdidas? Una de las características principales que también se ven en los niños mayores de 8 años es la rebeldía, es el estar en contra de los reglamentos o leyes, ya sea del hogar, de la escuela o de la sociedad. Su manifestación es no saber o no querer saber nada con la cuestión de los adultos. Entonces, una manifestación de depresión se puede dar de manera de rebeldía, de no querer hacer o seguir con los condicionantes que tiene que hacer, ¿verdad? De hecho, la depresión produce un abandono de sí mismo en las cosas más difíciles. Hace rato hablabas de la cuestión de la pérdida. Este punto de vista que estoy señalando es el punto de vista de tanatología, no tanto de la psiquiatría ni del psicólogo, que son parte de este completo tensión. Pero en tanatología, cuando existe el dolor, por ejemplo, de un duelo, que es lo que más vemos, eh, lo normal es caer en depresión. Y le llamamos depresión reactiva. La persona tiene unas manifestaciones de tristeza, de sueño, o de insomnio, o de comer más, comer menos, aumento de peso, etcétera, fumar, lo que sea, llorar, lo tiene, pero cuando es una depresión reactiva, es por algo que sucedió y le está afectando. Eso es lo normal. Lo anormal sería no tener una depresión, ¿no? Pero hay personas que no teniendo una pérdida, no teniendo un por qué estar tristes, caen en ese proceso de depresión. Esa es la patológica. Ese es el trastorno depresivo que puede llegar a ser eh, de manera psiquiátrico, ¿no? Manejo psiquiátrico. Entonces, nosotros manejamos en tanatología básicamente la depresión en los jóvenes cuando nos llegan a la consulta por pérdida de algo de valor. El objeto de valor, el objeto de amor, se pierde y ellos tienen su manifestación. De hecho, nosotros en la asociación que formamos, la Asociación Paliativa de Tanatología de Sonora, tenemos a compañeras tanatólogas expertas en manejo de niños y jóvenes. No todos podemos traer eso. Yo personalmente, yo casi no veo niños, pero ellas, tenemos compañeras que manejan eso a la perfección. Entonces, sí vemos el duelo y la depresión consecutiva en el joven como saliéndose de la realidad y no acatando, no queriendo llevar las, las reglas que pueden prevalecer dentro de la casa o de la familia. Claro. Aparte de la rebeldía y del abandono, que sería como las características más comunes que madres Tristeza, llanto, aislamiento.
Sí, son las características más comunes que madres, padres de familia, los y las docentes en la escuela pudiéramos de alguna manera identificar. Pero ¿qué con aquel doctor que es risa, que es el simpático de la familia, el chistoso de la clase y que por dentro tiene un corazón roto, un corazón lleno de heridas, de emociones que ha reprimido por un largo tiempo y que lo está Bueno, llevando también a una depresión, pero una depresión no manifiesta? sí, son precisamente, son depresiones enmascaradas. Son depresiones en las cuales el tipo se ve contento, haciendo chistes, haciendo bromas y riéndose como si no pasara nada. Existe la depresión enmascarada, ¿no? Por eso es importante ver realmente si esa es su conducta habitual o está ahorita siendo a raíz de un evento que le haya eh, dado en su personalidad, un evento duro que lo haya cambiado, ¿no? Pero sí, sí existe la depresión enmascarada. Por eso hoy día vemos, por ejemplo, entre los influencers, que vemos una imagen de los chicos, los jóvenes ven una imagen de ese influencer en las redes sociales, que es felicidad, que es gozo, que es pura convivencia con las demás personas. Y al tiempo, las noticias en los espectaculares, en los periódicos, de que ese influencer, que ese adolescente, ese joven se ha suicidado, que se ha quitado la vida. ¿De dónde vienen todas esas emociones que se han reprimido y que no se han permitido, en primer lugar, validar lo que siento y nombrar lo que estamos sintiendo en ese momento, doctor? Sí, efectivamente. A lo que vamos con la depresión, que es un proceso hasta cierto punto normal, mientras todos caemos en un momento de depresión, pero en los jóvenes coincide precisamente con los datos que dabas de suicidio, es eso, que el joven pueda perder la capacidad de vivir, que pueda perder el sentido de vivir, que esa depresión lo lleve a ya no buscar más, a no querer más, a sentirse minimizado en su ego. Y ahí es donde más impacta la depresión. Por eso tenemos que las cifras de mayor personas, la edad que con mayor frecuencia padecen suicidio, es la de los jóvenes. Entonces, es muy importante ese punto, porque si no atendemos a un muchacho adecuadamente con los apoyos necesarios familiares y todo lo que recurra, puede optar por hacer una imitación de alguien, ¿no? Oye, pues si hay alguna una persona que se suicidó, pues a lo mejor de esa manera yo también puedo llamar la atención y lo voy a hacer, voy a quedar en tal lista, ¿no? Por decir algo. Es lo peor que puede haber, que la depresión conlleve a la pérdida de esperanza. El muchacho cae en desesperanza total, ya no espera nada de nadie y opta por una salida del suicidio. Y eso es un tema muy especial, porque el suicidio se da, como decimos, mayor en jóvenes, pero no respeta culturas, edades, posición económica, credos, nada. El individuo, cualquier individuo, podemos ser capaces de cometer suicidio. Entonces, yo les he dicho a veces en alguna plática a mis alumnos, yo considero que en términos generales, hablando del suicida, este no se quiere morir, no quisiera morir, pero lo que no quiere es seguir estando viviendo como está viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya tocó todas las puertas, habló con algunas gentes quizá, y lo tiran de loco, lo tiran de cobarde, no creen que lo vaya a hacer,
le cierran la puerta o lo regañan, lo castigan, pero no le dan lo que él necesita, la comprensión que él necesita, el soporte. Y Y la los escucha jóvenes, activa, ¿verdad? Y ¿eh? la escucha activa de parte de los padres de familia, sin ninguna Totalmente, crítica, sin ningún de juicio. la base familiar, la base familiar. Entonces, puede ser que el padre y la madre tengan expectativas de que un muchacho llegue y sea y crezca de tal manera, pero él no es así, su expectativa no es esa. Entonces, al verse que no encuadra con lo que quieren los padres, el muchacho pues empieza a buscar otra salida, ¿no? No sentirse capaz, no sentirse eh, a gusto, quizás se siente minimizado o rechazado por la familia, y eso, ojo, es muy peligroso. Tenemos a la juventud que están, que tuvieron su procedencia no de la madre biológica, sino que fueron por adopción, y que en la juventud se les dice o se enteran, que es peor, por otro lado, de su realidad. He tenido pacientes que han coincidido en esto. Yo, doctor, me fui de la casa, agarré camino y me fui. Uno se fue por la vía del tren, se fue sin saber dónde, y llegó hasta Tijuana, pero trastocado con una depresión en la cual fácilmente puede el joven eh, buscar terminar con su vida. Entonces, sí es muy delicado la etapa de la juventud presentar cuadros de depresión no atendidos adecuadamente. Usted acaba de decir dos palabras en el transcurso de su intervención, doctor. ¿Cómo es que los seres humanos, por sentirnos amados, por pertenecer, que son dos necesidades fundamentales de hombres y mujeres, tratamos de alcanzar las expectativas, en primer lugar, puestas por nuestro padre, por nuestra madre, por el entorno en el que nos desenvolvemos, que es el entorno familiar, el contexto escolar y el contexto social? Me ha tocado en consulta atender a jóvenes, sobre todo, egresados de las universidades que ya han terminado sus estudios, que también entran en un gran conflicto existencial porque tratan de alcanzar las expectativas del exterior y Sí. al verse que no pueden alcanzar esas expectativas, entran en estados de ansiedad, de frustración, de Frustración y culpa. impotencia, de culpa también, algo muy importante, de culpa La por no culpa. alcanzar los estándares establecidos. Ven a mamá, ven a papá, ven a los maestros, a las maestras, ven a la sociedad en general, y la creencia hoy día de los jóvenes que a los 24 años, a los 26 años, ya debes de tener una suma cuantiosa en el banco, ya debes de tener una gran riqueza y de ahí en adelante nomás dedicarte a recibir dinero y ya no trabajar. Entonces, los jóvenes ante estas expectativas tan altas, lo he observado, repito, en consulta, en repetidas ocasiones, entran en esos sentimientos de culpa, de tristeza, de enfado, de enojo, de agresión, de violencia, no solamente hacia los demás, sino también hacia sí mismos. ¿Cómo poder nosotros, como madres, como padres de familia, en las escuelas, las y los docentes, dar una orientación a los jóvenes de tal manera, doctor, que la esperanza siga estando presente? Creo que es importante la comunicación, primeramente de los padres, y romper el tabú de que en la escuela va a crecer, con los amigos va a aprender, ahí le van a decir, no, tenemos que sentarnos con ellos y platicar
del tema y sacar cuáles son las necesidades que este hijo, este que tengo, me está pidiendo o está necesitando. Mi hija es otra y tiene otras expectativas y el menor es otro. Entonces, individualizar, no generalizar y buscar cómo cumplir con sus necesidades, orientarlo en eso y ver cuáles son los factores de riesgo que está teniendo. A lo mejor está muy de moda él con los influencers y vemos que se desvive por tener comunicación por chats y por la tecnología. Bueno, espérate, algo está pasando aquí. En la escuela sería la vocación, prevocación profesional, que hubiera un sedazo, un colador que viera quiénes son los muchachos que tienen las aptitudes y tienen el apoyo para poder mantenerse en eso que está en la línea de la escuela y cuáles se están desviando, que no eran así hace 2 años, hace un año, y ahora los vemos desaliñados, llegan tarde, son los más rebeldes, no siguen las reglas. Esas son parte de la depresión, pero lo tomamos a veces a la ligera y no nos sentamos con el individuo, con la persona. La persona tiene un valor único, que es su dignidad, y la tiene por el solo hecho de ser persona. Entonces, esos valores empiezan y se buscan desde la casa. Si los padres dejan todo hacia la escuela, va a haber un fracaso ahí en su orientación. Y sí, los muchachos, conforme van creciendo, se van manifestando más su necesidad de su eh, erotismo o sexualidad como individuos en la primera parte de la adolescencia y después la sociedad, ser aceptados por la sociedad como están. ¿Cuál sería, doctor? Aparte, ya hemos mencionado la rebeldía, hemos mencionado también, ha mencionado usted el abandono físico, el abandono incluso hasta mental, de cuidar qué pensamientos, qué es lo que entra a mi mente. Hemos hablado también de la falta de sueño, del exceso de comida o de no comer como parte de los síntomas que pudieran presentar adolescentes y jóvenes de depresión. ¿Cuáles otros síntomas estaríamos como las madres, padres de familia, los y las docentes, los adultos, que nos debe interesar y responsabilizar la vida de adolescentes y jóvenes que están cerca de nosotros? ¿Qué debemos de nosotros de considerar como esos síntomas de la depresión en la adolescencia y en la juventud? Bueno, fundamentalmente son los cambios en su proceder. Es normal tener cambios que llevamos en la adolescencia, pero no al grado que cambien la estructura del funcionamiento del hijo. Entonces, si vemos que el hijo deja de jugar fútbol, se aísla más tiempo, no quiere comunicarse con los padres, no quiere comer, no quiere salir a comer, ¿ya? Que ahí empieza por no tener buen aseo personal y llegar hasta el abandono de no bañarse, por ejemplo, con el tiempo. Estos datos son obvios que algo está pasando con la persona, con el muchacho. Él no era así. Él salía, jugaba, estaba, se bañaba, comía y salía. Se divertía. En cambio, en la depresión, por cuestiones también de tipo metabólico, se pierde la libido, se pierde las ganas, el deseo de alegría, de estar.
Y si un padre o una madre no se da cuenta que su hijo está aislado y encerrado mucho más tiempo que antes, pues no le está prestando atención adecuada, ¿no? De repente me lo están reportando de la escuela y tiene 3, 6 meses para acá que llega desaliñado, que no cumple con las tareas, que no cumple con... Pues no estamos supervisando como padres. Entonces, esos son los focos que tenemos que cuidar en la etapa de la adolescencia, cuando los cambios de por sí internos del chico, de la chica, lleva, conduce a una serie de preguntas y a veces no hay la respuesta adecuada porque no se toca el tema en la casa. La muchacha tiene cambios y sus cambios empiezan, por ejemplo, cuando llega la primera menstruación con la menarquia. Y rara la vez el papá se da cuenta o le platica la situación. Si acaso con la mamá, si acaso. Y si no son las amigas. Entonces, tenemos que estar alerta y ver como familia los muchachos en esta etapa, porque si no es muy fácil que entre los 12, 14 a los 20 años, pues puedan tener ellos lo que creen su camino o tomar un camino que les lleve al uso y o abuso de, de sustancias inclusive, ¿no? Doctor, aparte de la deserción y del abandono escolar, que es muy común que se dé en un adolescente y en un joven que tiene depresión, ¿qué otras consecuencias podríamos nosotros identificar como parte de esa depresión? En tanatología decimos que hay dos dolores. Los dolores más grandes del ser humano son dos: el dolor de la muerte y el dolor de la desesperanza. En el dolor de la desesperanza entra la depresión, y en la depresión ya se ve todas las necesidades que tiene el individuo y cómo manifestarse así, deprimido. Es como poner el dedo en el foam y aplastarlo, quitar el dedo y queda un hundimiento, está deprimido. El muchacho pierde la energía, pierde el deseo de vivir, pierde la esperanza en el futuro, pierde su esperanza real de ese momento. Entonces, la desesperanza es un paso nada más para que el muchacho pueda tomar una decisión equivocada y, y fatal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, Pueden la presentarse, desesperanza. pueden presentarse enfermedades derivadas de este estado de depresión en adolescentes y jóvenes, doctor. Sí, claro. Uno de los trastornos que puede presentar son digestivos, sobre todo, y nerviosos. Esto quiere decir que puede tener diarrea, puede tener estreñimiento, puede tener alteraciones de náuseas, vómitos, que no antes no tenía, puede dormir bien, o puede dormir mucho, o puede dormir mal, tener pesadillas, no conciliar adecuadamente el sueño. Eh, en algunos casos llegan a somatizar en la piel y producen ronchas o manchas. Si la depresión es por un exceso de estrés, puede presentarse caída del cabello. Entonces, sí hay manifestaciones somáticas corporales, ¿no? Ahora, doctor, vamos a ponernos en el papel de esas madres y de esos padres de familia que ya en casa, en este momento, al escucharlo, han hecho un checklist y se han dado cuenta que su hijo, que su hija está en este momento presentando síntomas de depresión. ¿Qué paso debe de dar esa madre, ese padre de familia
para poder para conectar con sus hijos, para darles esa contención y ese acompañamiento? ¿Cuáles serían las estrategias? Todos los seres humanos tenemos un vínculo con una persona, pero también llegamos a tener un apego, que es el amor. Yo recurriría al apego de ese vínculo, de esa madre o ese padre que ambos se sentaron previamente y coincidieron en ver cosas que hace el hijo o la hija que antes no hacía, cosas extrañas, de llegadas tarde, lo que sea. Se está rompiendo el rol que traía de niña, jovencita, y cae a esta edad de la adolescencia y se rompen las condiciones que tenían de reglamentación interna, por así decirlo, de límites de la casa. Una vez que la pareja se concuerda de que es verdad, que es cierto lo que están viendo, tendrían que sentarse con ellos a platicar. Tienen que hacerle varias llamadas de atención, no el regaño. Llamar la atención significa, hey, vamos a platicar, ¿qué está pasando por esa cabecita, no? Me ¿Cómo interesas. te hacen? ¿Cómo, cómo, Decirle, cómo? decirle, me interesas, te Eh, te- quiero, estoy aquí. tengo el apego contigo, yo te quiero, yo te amo. Eres parte de mí, eres una, una trascendencia humana mía y quiero que estés bien, pero te veo que estás dubitativo, te veo que estás distraído, te veo que estás aislado, te he visto que ya no te comes toda la comida, te he visto que ya no me reportan en la escuela tus calificaciones como antes. ¿Qué está pasando? Pero en un contexto de amor y de entendimiento, no de juzgamiento, no de sentarlo en el banquillo y descargar toda mi ira, mi coraje por su proceder. Porque ese es el problema. A veces nos va muy mal como hijos. Como hijos no tenemos ese apoyo que quisiéramos tener. Y pues decimos que sí, pero total, ahí se queda, yo me voy, ¿no? Y no quieren saber nada. Pero sí, tiene que haber una muy buena comunicación, explorar al hijo y a la hija y que haya la confianza mutua como para decir, bueno, me siento mal, no sé qué tengo, me siento extraño, me siento extraña, y que pida ayuda profesionales, que pida la ayuda profesional. Cada familia tiene su propia psicología, pero no significa que esa psicología sea la buena, es el sentido común. Entonces necesitamos de personas profesionales en jóvenes que nos ayuden para ayudarlos a ellos también. Y en ese sentido, doctor, y considerando que la mayoría de los adultos que hoy estamos ejerciendo la parentalidad, que estamos siendo los líderes educativos en las escuelas y que provenimos de una crianza, la mayoría autoritaria, en donde solamente se considera que el aprendizaje se da de manera vertical, en donde los padres siempre tienen la razón y no hay nada que aprender de los hijos. ¿Cómo es que, qué frases los padres deberíamos de evitar para, para no caer en esa, no me importa lo que te está pasando, y llevar al adolescente y al joven a tomar decisiones que puedan ser fatales? Yo creo que una forma que podríamos usar es la de ponernos un momento en sus zapatos, tratar de buscar y sentir cuáles son sus necesidades, qué es lo que él quiere. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ventaja, ya pasamos por ahí.
Ya pasamos, ya puedo dar mi opinión. Él no, él apenas está pasando. Entonces, yo puedo acercarme a mi hijo y decirle, a ver, hijo, quiero entender o quisiera entender por qué es que tú no quieres ir a la escuela. Antes era así, ahora es diferente. ¿Qué te mueve o qué no te mueve a hacerlo? Pero teniendo la comprensión de que le diga lo que le vaya a contestar, que no lo castigue, que no lo señale, que no lo critique, dejarle la tribuna que hable el hijo, que sienta la confianza de qué te está pasando. Nosotros, tu madre y yo, hemos visto esto y esto. ¿Hay algo que podamos ayudarte? ¿Necesitas alguna cosa especial? Y ponerse de ejemplo. Yo sé por mí mismo que a veces nos sentimos con ideas no muy adecuadas, tal vez eh, con mi propia forma de ser, con mi virilidad, con mi actividad deportiva, con mi fracaso, de que me gusta o no me gusta una persona del sexo opuesto. ¿Ya? Abrirle todas las posibilidades. Que me dio por fumar o se me acercó alguien y pues yo no le hice caso, no lo fumé, pero lo sé, lo comprendo. O sea, anteponerse nosotros a tenerlos en la bandeja para que el hijo no se sienta presionado, no se sienta que está siendo censurado, que no sienta que depende de cómo haya sido el padre antes. Pues si el padre ha sido sumamente estricto y fuerte, no va a tener confianza, no le va a creer. Entonces ahí entra el problema de cómo fuimos ejerciendo los marcos de la personalidad, que son los primeros 6 años, ¿no? Y es que a mayor exigencia también, mayor desamor. Sí, sí, así es. Menos conexión con nuestros hijos, con nuestras hijas. Recuerdo muy bien, doctor, haber escuchado su participación en el segundo Congreso de Suicidología que se llevó a cabo en el Hospital General del Estado de Sonora. Y Así. recuerdo también sus palabras, de verdad que mi mano casi se me caía de tanto tomar nota de lo que usted en ese momento nos estaba amablemente compartiendo. Y usted hacía referencia, doctor, que muchas veces las personas que estamos alrededor de una persona que está pasando por depresión, minimizamos sus actos, minimizamos sus pensamientos e incluso lo que nos dice. ¿Cuáles son esas frases que las madres, los padres de familia, en las escuelas, las personas que rodean a esta persona que puede estar en estado depresivo, debería de ser para nosotros una alarma, un foco rojo de decir, tengo que tomar acción porque estoy viendo esto, dice esto, hace esto? ¿Qué sería, doctor, esas claves? Si estamos hablando de depresión, sería buscar evitar las cosas contrarias. Vamos, hijo, hombre, échale ganas. Yo sé que tú puedes nada más decirle, porque él dice, él puede pensar, no, si ganas quisiera, ganas las tengo, pero no las puedo echar porque no me nace. ¿Ya? Y por más que me animes y me digas, vale más entender, decir, bueno, ¿por qué no quieres echarle ganas? ¿Por qué no sientes la necesidad de salir adelante y levantarte temprano? ¿Por qué es que ya no quieres ir a la escuela? ¿Hay algún acoso ahí? ¿Hay algo que sucedió y que quieras comentar, que quieras platicar? O sea, más que minimizarlo, tomarlo muy en cuenta y escudriñar qué es lo que puede estar pasando con ella, ¿no? Así es. Y otra situación que recuerdo también usted nos comentaba en ese congreso era
el observar, en este caso que nos ataña en esta tarde, adolescentes y jóvenes. Hay muchos adolescentes que para querer olvidar el dolor que hay aquí en el alma, en ese corazón roto que tiene desde hace tal vez muchos años herido, esos adolescentes y esos jóvenes, lo vemos muy cotidianamente en las consultas, tratan de cortar su cuerpo, de hacerse daño, para olvidar el dolor que hay acá dentro, en el fondo del corazón. ¿Con qué pueden hacer las madres y los padres de familia ante estas conductas suicidas o ante pensamientos suicidas derivados de una depresión, doctor? Bueno, hay que entrar al toro por los cuernos. Yo creo que si algo vemos de ese estilo, la pregunta es directamente con el muchacho. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en quitarte la vida? Si él dice, pues sí, por eso lo hice. Entonces no me interesa el acto, no lo voy a regañar por el acto. Voy a ver atrás de eso qué trae, qué te está orillando a que lo hagas. ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que no estamos viendo como familia, que no te damos o qué ha pasado? Pero ahí tiene que ser bidireccional, una confianza plena en entender, en comprenderlo y ayuda, y otra, que él tenga también la confianza de expresarlo. Pero como es en una época, la juventud de rebeldía, la adolescencia, ahí puede ser donde choquemos y no sean nosotros como padres quien nos diga las cosas. A lo mejor quiere decirse a un amigo o a otra persona extraña. Buscar los mecanismos. Si a mí no me lo dice, si conmigo no quiere hablar, por los motivos que tenga, buscarle a alguien que tenga experiencia en eso. Si te voy a llevar, vamos a platicar con él, con ella, ¿no? Pero sí ver el trasfondo de esa actividad de quererse lastimar. No minimizarlo, no decir, ya ves, eres tan cobarde que ni eso puedes hacer. No, porque eso les pega más, les duele más que no les tomemos en cuenta. Y en ese contexto, es verdad que sí, sí quiere llamar la atención, sí, pero quiere decir, papá, mamá, profesional, maestro, ayúdenme, ayúdenme, tengo problemas. Entonces, veo que no lo hacen, pues les doy una prueba de lo que puede suceder, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, entre la combinación de la depresión y las adicciones? Casi, casi igual al suicidio. Casi, casi es el cóctel, la desesperanza, depresión y alteraciones de la psique por medicamentos o fármacos, bien, ahí se suicidan, se quita la vida. No, en ese momento nace la opción, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer aquí? Nada, no tengo a nadie. Bueno, con ese es el caso, ¿no? Que están en la soledad, o que no hay nadie que los entienda, que los escuche, que le abran la puerta. Si el muchacho ya tocó 10 puertas que lo rodeaban y todas se le cerraron, va a optar por la onceava y se va a suicidar. Pero esa onceava podemos ser otras personas que sí se interesen en él, que le demuestren amor y que lo comprendan, que lo entiendan y lo ayuden a superar ese momento que está teniendo. Él no quiere morir, pero tampoco quiere seguir viviendo como está viviendo porque nadie le hace caso. Y eso es muy triste, muy lamentable desde el punto de vista de la sociedad adulta. Hay otro término, doctor, que me gustaría, antes de terminar este episodio de Llévame contigo y vuela,
el término de la relatividad. Muchos adolescentes y muchos jóvenes ante problemas familiares, problemas escolares, ante haber terminado una relación afectiva con la novia o con el novio, haber reprobado una materia, no poderse graduar de un grado académico, un nivel escolar, ante una discusión con los padres de familia, una mala relación con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, creen que este problema va a durar para siempre. ¿Qué puede usted decirle a esos jóvenes que seguramente hoy nos están escuchando? ¿Cómo pueden ellos relativizar la vida, los problemas que la vida les presenta el día de hoy? Yo voy a rápidamente hablar con un ejemplo que es personal. Yo cuando estaba en la secundaria reprobé una materia y mi padre era muy estricto, mucho. Yo fui el mayor de todos los hijos y fue muy estricto conmigo. Cuando yo vi que tenía que reprobar la materia, yo me fui a la casa pensando, mi padre me va a matar. Mi padre me va a matar. ¿Qué tal si mejor me tiro por aquí en un carro y que me muera antes de llegar? Tendría yo 12 años. O sea, realmente no hay criterios, simplemente denostaba lo que yo había vivido y lo que se me venía enfrente. Obviamente no me mató, pero sí me regañó, pero era su característica. Yo creo que a los muchachos hay que hacerles perder el miedo a la realidad y saber que, sí es cierto, todo es relativo, depende de cómo se vea, depende de la situación que tengan. No hay nada que no pueda ser resuelto o reparado de alguna u otra forma. A lo mejor no era como yo quería, pero se puede resolver. Lo único que decía mi padre también, lo que no tiene remedio es la muerte. Pero no queremos llegar a la muerte. Si estamos hablando de jóvenes y su pleno crecimiento, ¿no? Pero ellos tienen que saber que por más duro y difícil que parezca este momento, el día de hoy, mañana va a volver a salir el sol. Pero que se preocupen por resolver las cosas de hoy, que busquen ayuda con las personas que quieren hoy. Ayer ya ni lo veo, ya pasó, pero de aquí sí puedo organizar mi futuro y mañana es un nuevo día. Así que si yo quiero salir de este hoyo, yo tengo que ver por mí mismo y buscar las herramientas que me ayuden a reconstruir mi vida ahora que soy adolescente y que veo que me como el mundo a mordidas. No es así, pero ya pasamos nosotros, los padres ya pasamos por ello. Pues deberíamos tener ya la habilidad de conocer y de saber que en esos tiempos de la adolescencia se carece de principios, de normas, de reglas y hay ímpetus y hay decisiones a veces relevantes como embarazos no deseados, etcétera, o drogadicción. Pero antes de llegar a eso, pues tenemos que estar acechando bien, llevando una bitácora vital de nuestro hijo, nuestra hija, y ofrecerle amor, ofrecerle entendimiento, comprensión, no ofrecerle castigos, señalamientos, porque lo que menos quiere el muchacho es que los padres le digan eso. Por eso los amigos de la escuela, pues no lo van a castigar, no le van a decir nada malo, al contrario, quizás se convierta en un medio figura para imitar, pero sí, mm, quisiera que eso quedara claro. Nuestra labor es la comunicación bilateral con la mayor comprensión
y el apego para el ser querido, que es en este caso los muchachos, los hijos, ¿no? Y una última pregunta, Sí, aprovechando que lo tengo claro, aquí cerquita en mi corazón, aunque la distancia nos separe. gracias. Vemos como tanatólogos en nuestra consulta que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, llegan sin un sentido a la vida. Ya acaba de hablar usted de herramientas. ¿Qué herramientas puede usted sugerir a ese adolescente, a ese joven que hoy nos escucha para poder tomar la vida, aferrarse a la vida y decir, quiero vivir, merezco vivir, soy suficiente para vivir la vida y para disfrutarla de ahora en adelante? Tiene que ver con los principios del ser humano. El ser humano tiene que hacer cosas para algo. Tiene que sentir que vale para alguien y tiene que sentirse que es valioso en lo que hace. Entonces, tiene que cubrir esas tres características de la persona, del ser humano. Si en algo él siente que no es valioso, si, si como estudiante o como hijo o como deportista, lo que sea, siente que no es valioso, comentarlo, señalarlo, decírselo a los padres, al orientador, sobre, a lo mejor él tiene un concepto pobre de sí mismo y no es realidad, no es verdad. A lo mejor no ha sacado lo que realmente él puede dar o ella puede dar. Entonces, tener algo, hacer por alguien y ser valioso son las tres características que tiene que cubrir el muchacho. Si ve que alguna de ellas no están funcionando o en alguna está atorado, pedir ayuda, pero sobre todo dárselo. ¿Con qué frase cerraría su participación el día de hoy para esas madres, esos padres de familia que tenemos la responsabilidad de encaminar a nuestros hijos, de acompañarlos? ¿Qué frase dedicaría a esos jóvenes que necesitan recibir un bálsamo de alivio aquí en su corazón? Bueno, yo diría que los muchachos, hombres y mujeres, vivan el día de hoy, vivan su vida como jóvenes, que no pretendan ser adultos, que tampoco recuerden y se queden en la niñez, que vivan su vida. Esta vida es la única que tienen. No la desperdicien, no la echen en un saco roto y hagan valer las expectativas que ustedes quieren tener, no las que les impongan, con todo respeto. Pero si sus expectativas son altas y mejores, vayan por eso, busquen ese triunfo en la vida y luchen. Vivir la vida es lo mejor que podemos tener, es única. Y el camino nos va poniendo obstáculos y puertas, pero tenemos que saberlos saltar para poder aprender en la vida esto. Es la lección de vida. Pues con esta frase tan emotiva y quedándome yo con un corazón lleno de amor, de esperanza, de un gran compromiso como ciudadana, como madre de familia, como terapeuta y tanatóloga, doy las gracias, doctor, en verdad, de todo corazón. Gracias por ayudarme a llevar prosperidad a millones de personas. Gracias por sumarse a Llévame Contigo y Vuela y acompañarme en este viaje
consciente hacia la transformación personal y sobre todo a la salud de la mente y el corazón. ¿Me permites decir algo que no lo había dicho? Estoy muy orgulloso de ti como tanatóloga. Me da mucho gusto todo lo que has hecho, todo lo que has llevado y el enfoque que le das a la atención de la vida. Gracias. Es una semilla que ha florecido y ha dado frutos. Muchas gracias, Carla. En verdad, todo corazón. Gracias, doctor. Lo tomo así y me siento muy bendecida y muy agradecida con Dios de vivir este momento y de recibir estas palabras que me alientan a seguir luchando con una gran fuerza interior que el universo, que el divino nos da para seguir adelante, porque hay mucho todavía por sembrar, hay mucho todavía por hacer. Agradezco de verdad infinitamente su presencia, sus palabras, sus enseñanzas a través de estas joyas que tiene. La verdad, doctor, muchas gracias. Y No, antes de gracias. despedirnos, quiero que le diga al mundo, porque estamos llegando al mundo, doctor Cabañas. Dígale al mundo cómo lo puede encontrar a esta joya, cómo pueden acercarse a usted y recibir ese acompañamiento. Bueno, pues muchas gracias por toda esa oportunidad. Yo estoy para servir en Facebook con mi nombre, Raúl Martín Cabañas, en Instagram como Raúl Martín Cabañas, en WhatsApp pues también estoy ahí. Y mi legado que quiero dejar son estos libros que ha sido base, por ejemplo, este primer libro es La Guía Emergente de Duelo. Ahora, ayer me dijeron que ya está la versión en inglés. Va a salir ya, entre hoy y mañana lo tenemos ya en inglés. El libro para los padres. Esto está basado en los grupos de duelo, más allá del horizonte, cuando un hijo muere. Eso es para los padres que lamentablemente tienen una pérdida tan grande. Y pues uno de mis amores es este que tuve la oportunidad de escribir por la autora Nancy O'Connor, exactamente ese. Calidad de vida, calidad de muerte. En Amazon, si me permiten el comercial, en Amazon, ahí los localizan y los tienes. Claro que Sí, sí, estoy a doctor. la orden. Con mucho gusto y ya acudiré muy pronto a que me autografíe mis libros Claro, es un compromiso. y esta biblioteca, déjeme decirle, vale oro. Aquí está lo mejor del mundo y usted está en mi biblioteca, doctor. Te voy a llevar estos dos para que complementen estos libros. Ay, muchas gracias, doctor. Es un hecho, es un hecho. Gracias, gracias. No, al contrario. Amigos, amigos, amigas de Llévame Contigo y Vuela, que nos escuchan en Europa, en Estados Unidos, en mi querido México, en la Ciudad del Sol, la más bella que hasta hoy he visto, Hermosillo, Sonora. Quiero darles las gracias por acompañarnos, por estar presente a escuchar a este maravilloso ser humano que es el doctor Raúl Cabañas. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este contenido con sus hijos, con sus hijas, con los adultos, que alrededor de ellos haya un adolescente, un joven. Vamos juntos a ayudar a que nuestra adolescencia y nuestra juventud tengan ese gran amor y esa aferración por vivir. Están en Llévame Contigo y Vuela. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.